Estimados y estimadas, muy buenas tardes. El presente video corresponde a la cápsula resumen del módulo Transparencia y Probidad en la Administración Pública. ¿Ya? Durante esta semana voy a ver una serie de conceptos importantísimos para estos efectos. De hecho, puede ser que esta cápsula sea un poco más larga de lo habitual por lo mismo. El primer concepto que voy a ver es el concepto de responsabilidad administrativa y los delitos funcionarios. ¿Ya? Respecto a la responsabilidad administrativa y los delitos funcionarios, ¿ya? Es menester indicar que toda persona natural tiene responsabilidad penal, salvo las excepciones consideradas en ley. A su vez, toda persona tiene también responsabilidad civil. Para todos los efectos, ya se va a denominar responsabilidad civil contractual a aquella que se vincula cuando una persona no ha cumplido con sus derechos o obligaciones contenidas, por ejemplo, en un contrato para estos efectos, o cuando genere un perjuicio propiamente tal. Por otra parte, también existe lo que vamos a considerar como la responsabilidad administrativa, principalmente que aplica a los funcionarios de la administración pública, que es cuando se ocurre ya una infracción en los deberes y obligaciones que fuera susceptible de aplicación de la medida disciplinar, de distintas medidas disciplinarias, la que debe ser acreditado por investigación sumaria o sumario administrativo. Esto lo señala textualmente el artículo 119 del Estatuto Administrativo. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se origina esta responsabilidad administrativa? Deriva del incumplimiento, tal como hemos dicho, de los deberes o obligaciones de funcionarios. ¿Ya? En este sentido, el incumplimiento de las obligaciones de deberes puede provocar que al funcionario se le aplique una notación de demérito en su hoja de vida, lo que tiene consecuencias negativas si se toma en cuenta en su calificación, pero puede que no acarree responsabilidad administrativa. ¿Ya? Una notación no necesariamente va a iniciar o dar pie a una investigación sumaria o sumario administrativo. Pero si el hecho realizado por el funcionario se trata de una infracción o prohibiciones expresas o incumplimientos o prohibiciones, o si incurre en algunas contradicciones previstas en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, ya puede ya tener como consecuencia la aplicación de una medida administrativa, lo que sería la concreción de esta responsabilidad administrativa. ¿Ya? Cabe señalar que propiamente tal, la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal para todos los efectos y se encuentra contenido fundamentalmente en lo que es la Constitución Política de la República y también lo que es en el Estatuto Administrativo. Ya en la Constitución Política de la República les invito a revisar el artículo 38 y en el Estatuto Administrativo, además del 109 citado, también el artículo 18 para todos los efectos. ¿Ya? A nivel constitucional, por ejemplo, el 38 señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, sus organismos eh, o de sus organismos podrá reclamar ante los tribunales que determina la ley sin perjuicio de la responsabilidad que pueda afectar al funcionario que hubiera causado el hecho. ¿Ya? A su vez, eh, es necesario indicar que el principio de responsabilidad administrativa en este caso, que si bien obliga al Estado a responder ante la actuación de terceros, si terceros es un funcionario, también implica la posibilidad de que el Estado pueda recurrir o pueda requerir en realidad a sus funcionarios respecto a los daños, perjuicios que ellos pudieran haber ocasionado para estos efectos al fisco. ¿Ya? Eh, Cabe indicar, por ejemplo, que en materia financiera, si el Estado ha debido cubrir o pagar por culpa del acto de esta persona algún monto, ya sea por conducta dolosa o culpable, etcétera, eh, por ejemplo, tendrá que ser efectiva en el caso de los funcionarios que deban rendir fianza, caución, o sea, aquellos que tienen a su cargo rendición de montos propiamente tal o dinero en su gestión, esta debe hacerse efectiva. ¿Ya? Si el funcionario era de aquellos, debe rendir las cuentas contra la General de la República, ¿ya? Y que puede ser condenado por este, el Estado debería esperar la resolución del Tribunal de Cuentas. Si un funcionario, por ejemplo, no puede cubrir todo o parte de la responsabilidad civil, queda pendiente de la hipótesis de que el Estado persiga dicha responsabilidad por la vía administrativa o excepcionalmente por la vía civil o caso de que el acto puede ser constitutivo de delito. Bien, existen algunos delitos contra la administración pública en particular. ¿Ya? Estos delitos contra la administración pública en particular serían los siguientes. Por ejemplo, eh, los establecidos en el artículo 260 del Código Penal, ¿ya?
Y para estos elementos señala que serían delitos, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, que es que un funcionario en el ejercicio de su cargo tenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, ¿ya? Que para efectos administrativos la pena establecida es una multa que asciende al monto del incremento patrimonial indebido, además de la inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos públicos en su gran mínimo medio. La malversación de causales públicas, ¿ya? Que es la apropiación indebida o el hurto, o algunos indican el tema de estafa para estos efectos. Bien. El fraude al fisco, que es que el empleado en la operación en que intervenga en razón de su cargo defraudario consistiera en que se defraude al Estado para todos los efectos. Para otros efectos, vamos a entender el tema de negociación incompatible, ya como otro delito a considerar, que vamos a entender la negociación incompatible como cuando una persona que en el ejercicio de sus funciones tenga intereses creados para efectos de una licitación o un elemento en cuestión y no lo haya informado antes o no se haya habilitado esa decisión, puede considerarse también un delito que puede inclusive llegar también a responsabilidad penal. El tráfico de influencias, ¿ya? Que es un intercambio entre dos o más personas, ya en la posición de predominio, posición favorable al funcionario público, con la finalidad de obtener un cierto rédito en el ejercicio de su cargo, rédito que no está por las vías legales para estos efectos. ¿Okay? Por otra parte, también tenemos el delito de cohecho y soborno, ¿ya? Tenemos que entender la diferencia de las figuras entre estos. El cohecho es cuando una persona recibe, para todos los efectos, funcionario público, un monto en dinero, especies, ya por la acción en particular que podría contravenir o no la normativa, y el soborno es la acción propiamente tal de entregar este dinero a un funcionario público, puede ser desde un privado o desde un propio también funcionario público para estos los efectos, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué más podríamos señalar? Respecto a los componentes de la responsabilidad administrativa, ¿ya? Para que se configure un incumplimiento de la responsabilidad administrativa propiamente tal, tiene que haber una infracción de los deberes y obligaciones, tiene que haber habido una investigación sumaria y la aplicación de una medida como tal. Cabe señalar que existen, además de la responsabilidad civil, penal y administrativa, también la responsabilidad política, que es que en el ejercicio de las funciones puedan haber abusado del poder o incumplimiento de sus deberes como empleado del Estado. Para estos ejemplos, aplica bastante lo que está relacionado fundamentalmente con las acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado, jueces de la Corte Suprema, etcétera, ¿ya? Pero son elementos que, por ejemplo, contempla la legislación para establecer responsabilidad política. Pero, reitero, solamente en casos excepcionales y lo que determina la Constitución en la materia. Cabe señalar que la responsabilidad administrativa, ¿ya? Se rige bajo el principio de independencia de las sanciones, lo que sanciona administrativamente o penalmente o civilmente no interfiere en las sanciones entre cada uno de los procesos. Un principio del debido proceso, el derecho a la defensa, por ejemplo, un principio de legalidad, de que las sanciones deben ser proporcionales a la falta, el principio pro reo, ¿ya? Que es el principio vinculado fundamentalmente a que se presume que la persona es inocente hasta que muestre lo contrario, y el principio de inexcusabilidad. ¿Ok? Respecto, de hecho, al principio de inexcusabilidad, es que principalmente las personas no pueden desconocer la ley como elemento para salvarse, entre comillas, de una sanción. O sea, es que yo no sabía que esto se podía hacer, mentira. La ley cuando es publicada en el diario oficial se entiende conocida por todos para todos los efectos. ¿Ok? Respecto a las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios públicos, ¿ya? Tenemos que entender que existen 4 tipos de sanciones propiamente tal, que son la censura o represión por escrito, que es una anotación en la hoja de vida, que implica un efecto de menos 2 puntos en las calificaciones correspondientes. La multa, ya que es una privación de remuneración mensual entre un 5 y un 20%, bajo un 10% de la privación mensual son 2 puntos en la calificación, entre 10 y 15 son 3 puntos y sobre 15 son 4 puntos. Y por último,
bueno, no, perdón. En tercer lugar tenemos la suspensión, ya que es la privación temporal del empleo entre un lapso de 30 días a 3 meses con solamente el 50% de remuneración. Cuando se determina una suspensión, esto afectará negativamente la calificación funcionaria de la persona en forma anual por un mínimo de 6 puntos. Y el sumario administrativo, ¿ya? Que solamente puede destituir. Todas las otras sanciones pueden ser a través de investigación sumaria. Para destituir a una persona tiene que ser a través de un sumario administrativo y cuando se sanciona a una persona por sumario administrativo se entiende que para todos los efectos la persona está inhabilitada a ejercer cargos públicos al menos por un lapso de 5 años. Todos estos elementos están contenidos en los artículos 121 ¿ya? A 125, si no mal recuerdo. ¿Ok? Ahora, respecto a los procesos propiamente tal, la investigación sumaria, ya que está contenida en el artículo 126 del Estatuto Administrativo, señala que tiene como objetivo determinar la existencia de los hechos que constituyen una infracción, ¿ya? De posibles funcionarios involucrados. También determinar quiénes son los involucrados y el grado de participación en los hechos como tal, ¿ya? Respecto a su tramitación, ¿ya? Es un procedimiento breve que para en todos sus trámites no debería durar más de 12 días hasta que se dicte la resolución final. Desde que, por ejemplo, el investigador toma conocimiento de la resolución que lo designa, empieza a correr un plazo de 5 días para la investigación. Este investigador debe indagar los hechos denunciados, ¿ya? Y para tal forma puede disponer del procedimiento que es de forma verbal. Una vez de estos 5 días, ¿ya? Se con el proceso de notificación. Las notificaciones se hacen personalmente, salvo que el funcionario no se encontrara en su lugar de trabajo. Para estos efectos se notificará por carta certificada. Cabe señalar que al tercer día hábil de haber sido despachada la carta, el funcionario se entenderá por notificado. Practicada toda la diligencia que el investigador estime conveniente, se dicta una resolución formal que declare cerrado el proceso. Si en el transcurso de la investigación, según el 127, hay hechos de mayor gravedad, se puede elevar y se dispondrá y se proseguirá a través de un sumario administrativo. ¿Okay? De hecho, en esta etapa de investigación se puede establecer por parte del investigador que no hay hechos que constituyan ya existencia de la falta administrativa, por lo cual hay un sobreseimiento, o puede también determinar que sí hay hechos que pueden ser constitutivos de falta de responsabilidad administrativa, por lo cual se formulan los cargos correspondientes. ¿Ya? En este sentido, los funcionarios a los cuales se formulen los cargos, una vez que hayan sido notificados, tendrán un plazo de 2 días para hacer sus descargos por escrito y presentarlos al investigador. ¿Ya? Si el funcionario involucrado solicita rendir pruebas, o sea, presentar evidencia antecedente en la materia, ¿ya? Deberá el investigador señalar un plazo para rendir por escrito y presentarlos ante él. Transcurrido el plazo para descargos, ya el investigador realizará una vista o informe que contendrá la relación de los hechos, las conclusiones, las fundamentaciones de hechos y derechos, ¿ya? Y a su vez propondrá una absolución o sanciones respecto a estos efectos. Este informe o vista, ya junto con el expediente correspondiente, se le da a la autoridad que dispuso realizar la investigación administrativa, quien dispone de 2 días hábiles para resolver, pudiendo confirmar o modificar lo que el investigador ha resuelto. Por otra parte, el sumario administrativo ya opera principalmente en los siguientes casos: cuando así lo dispone, por ejemplo, la autoridad que inicia este sumario, cuando el investigador también de un proceso de investigación sumaria determina que los hechos pueden ser de mayor gravedad, y también por instrucción expresa de la Contraloría General de la República. Dentro del sumario se pueden distinguir las siguientes etapas. Ya, primero la constitución de la Fiscalía, ya. Después lo que es la etapa indagatoria, la etapa acusatoria, resolutiva y la impugnación. ¿Qué elementos pueden extinguir la responsabilidad administrativa? Tanto en el sumario como en la investigación propiamente tal: la muerte del funcionario, por haber cesado funciones, por el incumplimiento de la sanción, por prescripción de la sanción. ¿Ya? Respecto a lo que es sumario administrativo, probablemente lo vamos a ver la próxima semana para todos los efectos. ¿Ok? Bien.
Por mi parte, les agradezco ver esta presentación propiamente tal, el material descargable, ¿ya? Y el contenido de la semana. Cualquier duda o consulta, recuerden que está mi correo electrónico para todos los efectos y el foro consultas. Cuídense, que estén bien.